Darle la palabra a la profesora García Bouzas. Les comento brevemente cuál es repito, ya lo dije al inicio también, cuál es el programa de mañana. Mañana en el anexo, en el local anexo, Colonia y Tristán Narvaja, salones 5, 6 y 7, habría, a partir de las 10 de la mañana, habría 3 mesas de ponencias. Mesa 1, la teoría del conflicto en Maquiavelo. ¿Cómo es Colonia? Colonia y Tristán Narvaja. Una cuadra por abajo. Mesa 2, los usos de Maquiavelo en el pasado, revisión y aplicación. Y mesa 3, realismo o utopía en Maquiavelo. Cada una de estas mesas tiene al menos 4, a veces 5 ponencias. Eso iría de 10 a 13 horas, 12:30, 13 horas. Y luego, a partir de las 14 horas, en los mismos salones del anexo, habría 2 mesas más. La mesa 4, vigencia de Maquiavelo, los usos del presente, y la mesa 5, cuestiones de epistemología y educación a propósito del príncipe. Es todo esto en el local anexo, ¿sí? Paralelamente a la actividad de la tarde, 15:30, habría aquí un primer panel de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, con 3 o 4 intervenciones. 17:30, un segundo panel del área sociojurídica de esta facultad, y 19:30, mediando un intermedio como el de hoy para el servicio de cantina, la última mesa, el último panel del evento, que es integrada por representantes de las colectividades políticas nacionales, ¿sí? Lamentablemente pusimos la fecha hace como 6 meses, no teníamos idea de que iba a jugar finalmente Uruguay, no solo en ese día, sino a la misma hora. Seremos heroicos y vendremos. Ahí está, aquí nuestro servicio va a transmitir el partido al mismo tiempo que el evento. Bien, entonces, daríamos paso ahora a la conferencia de la profesora Raquel García Bouzas, magíster en estudios latinoamericanos, ¿sí? Profesora titular del Instituto de Historia de las Ideas y directora del mismo instituto, de esta facultad. Trabaja en sus líneas de investigación, fundamentalmente justicia y derecho, la participación de los juristas en la formación política o de los criterios públicos, de justicia. Y ha publicado varios libros, ahora no me pasó los títulos, pero doy fe de ello. Bien, su intervención, que tengo aquí, se llama La innovación ideológica y la temporalidad del príncipe. Título principal: ¿qué dijo o qué nos dice el príncipe y Maquiavelo? Supongo. Adelante. Bueno, voy a empezar un poco a explicar cuál es, digamos, el sentido de esta presentación. Puse estas 2 preguntas porque estas 2 preguntas definen, digamos, la forma de encarar el texto del príncipe, de acuerdo a lo que hoy y mañana posiblemente veamos en un conjunto de expositores que vienen de distintas formaciones disciplinares. Lo que yo voy a decir naturalmente proviene del ámbito de la historia, de manera que necesariamente va a tener un enfoque diferente al que han planteado los que
Y realmente me parece ya inconciliable eso, algo que es inevitable, algo que tenemos que entender como un problema de interdisciplinariedad, que es absolutamente lógico, que no tiene por qué considerarse como un problema, pero que debe ser un problema. De manera que hay dos formas de encarar un texto. Una forma que es la que en forma brillante encaró la expositora anterior, Constanza Moreira, y otra forma que es la que encara un historiador. Los viejos historiadores consideraban una relación contexto-texto que hoy los nuevos historiadores ya no admiten, porque era en cierto modo una exageración. Es decir, el contexto sociopolítico determinaba lo que decía el texto, y el texto quedaba entonces como entrampado en algo que venía a ser la prueba documental de cuál era la situación histórica en la que el texto había sido elaborado. Esa relación texto-contexto ya no es utilizada por los historiadores, pero los historiadores siguen defendiendo que no es posible leer un texto sin tener en cuenta el contexto. Pero al contexto le dan otro sentido diferente del que le daban hace 50 años los historiadores. Ya no se trata, digamos, de que el príncipe sea la prueba de lo que pensaban los humanistas florentinos, por ejemplo, o la gente, los intelectuales que formaban parte de ese círculo que se movía en Maquiavelo, sino que el contexto viene a ser, más que nada, una forma de entender, una forma de ser, una forma de hablar, una forma de decir que tiene una temporalidad y un espacio determinado. Es decir, que todo esto conduce a esta afirmación, que era un poco lo que yo le quería trasladar a Constanza. Maquiavelo hizo un texto hace 500 años. Su texto está ahí. A veces puede ser que alguna palabra la modifiquemos algo con una nueva traducción, pero en general ese texto es algo físico que ha quedado ahí, ha permanecido 500 años. Los intérpretes debaten entre ellos hace 500 años sobre cómo interpretar ese texto escrito hace años. Es decir, que la mayor parte de la bibliografía que podemos tener en cuenta sobre Maquiavelo es la obra de sus intérpretes y de los debates que un intérprete tuvo con otro intérprete, pero en ese diálogo y en ese debate no intervino Maquiavelo. No está Maquiavelo para contestarnos si está o no de acuerdo con tal o cual interpretación. Entonces, empezamos de una forma un poco, digamos, frontal, como también empezó Constanza. Voy a decir que yo diría que en realidad Maquiavelo no es inmortal. Maquiavelo es un intelectual florentino del Renacimiento. Murió, se acabó Maquiavelo. Dejó una obra que nosotros leemos y de la cual podemos ir, esa es la pregunta que le había hecho a ella, es decir, ¿hasta dónde podemos ir con esa obra desde el presente? De alguna manera, nosotros tenemos que entender entonces que hubo una intención de Maquiavelo en hacer el texto y una intención de los intérpretes en rehacer y reconstruir un texto ya hecho. ¿Cuántos textos se hicieron además del texto de Maquiavelo? ¿Qué es lo que predomina en eso que nosotros llamamos Maquiavelo, maquiavelismo? Lo que hicieron los que pensaron sobre o reflexionaron sobre el texto de Maquiavelo o lo que hizo Maquiavelo. De tal modo que este problema termina siendo, digamos, la demostración de un problema muy difícil de resolver, ¿no? Que yo diría que es el problema de la traducción diacrónica, es decir, cómo traducir a través del tiempo, nada menos que 500 años, un texto que fue traducido al siglo XVIII, fue traducido al siglo XIX, fue traducido al siglo XX, estamos traduciendo al siglo XXI, y por lo tanto estamos sacando de ese texto parcialmente, diríamos claramente, fuera de contexto, ciertas fuertes y afirmaciones que nos vienen bien a nosotros que estamos defendiendo tal o cual posición. Entonces, como los historiadores han trabajado sobre esto y han debatido intensamente, yo me voy a referir a tres autores, para no referirme
tres historiadores, elegí también un filósofo, no sé si está muy reconocido por los filósofos, pero que ha hecho una obra muy interesante sobre Maquiavelo, que es Claude Lefort. Y voy a tomar a dos historiadores contextualistas que son de la escuela de Cambridge, de lo que hoy se llama la historia conceptual, que es una modalidad de la historia de las ideas, para ver cómo ellos leen el texto y cómo, a pesar de que han escrito libros enteros hablando sobre el pecado del anacronismo, y que en el caso de Maquiavelo debe ser el autor más difícil de encarar desde ese punto de vista, pero a pesar de que hicieron tanto para advertir sobre ese pecado mortal que tiene un historiador, ellos mismos cayeron en su propia trampa. Y ellos también, de alguna manera, están leyendo desde el presente la obra de Maquiavelo. Es decir, que algo hay en esa obra que nos lleva necesariamente a establecer un diálogo con Maquiavelo desde el punto de vista que nosotros ya tenemos, no del que nos ha convencido Maquiavelo, sino del que nosotros ya tenemos ideológicamente situados, para hacer uso de alguna de las partes de su obra en defensa de las posiciones ideológicas que tenemos. Bueno, este es un poco, digamos, el motivo que me llevó a hacer esta presentación. Todo esto tiene que ver con la creciente politización de la historia y también la creciente innovación metodológica y también con las urgentes necesidades que presionan al docente universitario. Es decir, todos tenemos que sacar algo del texto del científico. Esto ha impulsado algunos enfoques que, si bien no dicen algo totalmente nuevo, porque de un libro tan pequeño y tan claro no es mucho lo que se puede decir de nuevo después de 500 años, pero hay cambios interpretativos basados en el énfasis de algunas ideas del autor que, bueno, que son nuevas formas de leer el texto, nuevas formas de leer el texto. Ahora, si yo leo un texto, ¿cuáles pueden ser las nuevas formas? Bueno, que yo, por ejemplo, enfatice en tal o cual concepto del autor. Entonces, los historiadores conceptuales trabajan con el lenguaje. Buscan cuál es el lenguaje de la época, cómo se usaban los términos en esa época, contra quiénes estaba escribiendo el autor, en qué polémica estaba metido, y aluden entonces a un fenómeno, diríamos, de controversia política. Un fenómeno de controversia política de la época en que vivíamos. Esa necesidad de ir al lenguaje, bueno, que se llamó en un momento giro lingüístico, hoy ya no es tan así tampoco, hace que necesariamente nos detengamos en 3 o 4 palabras de Maquiavelo, sobre las cuales estos tres autores van a trabajar. Algunas ya fueron mencionadas, pero con sentidos diferentes a lo que yo voy a tener. Las palabras son fundamentalmente virtud, fortuna y corrupción y república. Ahora, ¿qué quiso decir Maquiavelo con la palabra virtud? Bueno, según algunos autores, algo parecido a lo que nosotros decimos a los alumnos que no hagan, que no le pongan la D a virtud. Para Cristina, por ejemplo, sí, Maquiavelo decía que virtud era virtud. Para los otros factores que voy a mencionar, no. Así que la palabra virtud es una palabra antigua, una palabra que Maquiavelo no se preocupó en aclarar ni siquiera a sus contemporáneos. ¿Por qué no se preocupó en aclararla? Porque sabía que sus contemporáneos la usaban en un sentido, y en ese sentido la está usando él. Ahora, si nosotros la usamos en otro sentido, no sé la conclusión del texto por dónde estaría, pero esa es la posición que tienen los historiadores conceptuales. Bueno, voy a entrar entonces a anunciar cuáles son los tres autores. Ya dije que uno era Claude Lefort, el otro es Pocock, un autor muy importante de la escuela de Cambridge, y el otro es Kenyon Skinner, que es uno de los líderes de la escuela de Cambridge también, de la historia conceptual, pero que fue en realidad alumno de Pocock. Esto que vengo a decir no es ninguna novedad, tiene por lo menos desde la década de los 70, es decir, que tiene como 40 años. Lo que pasa es que la historia conceptual no llegó al Uruguay, no tuvo difusión
Bueno, la época de la dictadura fue una época de paréntesis que no nos permitió seguir el debate en el momento que se estaba haciendo, y por lo tanto como que explota todo en los años 80 y con un sentido que no es el que sus propios autores plantearon, porque aparece como una posición contraria a la tradicional historia de las ideas. Entonces eso no nos gusta, porque nosotros seguimos considerando que debemos llamarlo historia de las ideas, pero ese es un tema aparte. Me voy a completar en lo que se refiere a la obra del príncipe. Los tres autores han entendido que este libro tiene como valor fundamental una presentación de cuáles son los problemas que, políticamente hablando, existen cuando se pretende destruir la tradición e imponer una innovación. Entonces, todos ellos califican a Maquiavelo como innovador ideológico. Entonces, esa es la figura, es la base de sus explicaciones. Es decir, qué quiso decir Maquiavelo y en qué sentido fue innovador y qué medios utilizó para proyectar esa innovación. Por supuesto, también ellos señalan que el medio fundamental fue la retórica. Así que ahí estaba tratado de hablar para cambiar la conducta de los hombres, aun cuando, bueno, ya sabemos cuál fue la suerte que tuvo el príncipe. Pero el otro tema que también tenemos que tener en cuenta en este mismo asunto es el tema de la temporalidad. Es un innovador ideológico Maquiavelo, pero como innovador ideológico trabaja el tiempo, porque el que innova pretende acelerar un cambio. Y entonces la redacción del libro, en cierto modo, está presentando un problema de temporalidad discontinua. ¿Eso qué quiere decir? Que no se trata, digamos, de un estudio que vaya avanzando diciendo, bueno, estos son los antecedentes y las pautas y luego tenemos tales resultados y por lo tanto lo que hay que hacer es esto otro. El consejo que da al príncipe no sigue ese relato, sino que por el contrario salta en el tiempo, salta también en el espacio, es decir, que el propio texto no respeta las coordenadas espaciotemporales. Entonces hay una cierta intemporalidad que junto con el hecho de que nosotros lo seguimos leyendo y lo estudiamos 500 años después, me lleva a la conclusión de que Maquiavelo es temporal y lo que es intemporal es su obra. Su obra es intemporal. Entonces, voy a entrar directamente al texto ya y lo voy a seguir leyendo porque me defino mejor el tiempo. Bueno, por ejemplo, en el caso que estaba diciendo con respecto a la relación con el texto y el tiempo, tenemos que ir entonces del contexto al texto, pero más que nada del texto al contexto, porque esa inversión del movimiento, del texto al contexto, no disminuye la importancia de este. Nadie puede negar que el príncipe sería diferente si Maquiavelo no fuera un italiano del Renacimiento. El contexto está presente en el texto, está expreso o implícito en las referencias, los ejemplos, las ausencias, las reiteraciones y también en todo aquello que nos distancia y nos es ajeno. Por ser lectores ubicados en el siglo XXI, su contexto no es el nuestro. Pero tampoco el contexto de la obra de Maquiavelo es el de los protagonistas de los relatos del príncipe. Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo, Agatocles, Julio César, Alejandro VI, César Borgia, Savonarola, Fernando Dragón, Luis XII, están presentes en el relato. Y sin embargo, antigüedad y modernidad, Roma y Florencia, pasado, presente y futuro, se mezclan sin mayores complicaciones a lo largo de sus páginas, buscando por la vía de las similitudes entre coyunturas temporales y espaciales diferentes, aquello que puede representar la prueba de la autoridad de la historia magistra vitae, pretendiendo una relación con el presente que no puede ser comprendida por referencia natural del tiempo. Es decir, que el relato de Maquiavelo no sigue, digamos, el transcurso natural del tiempo, ya que se trata de la oposición entre lo antiguo y lo nuevo, no dependiente del mero recuento temporal. Claude Lefort intenta explicarlo diciéndolo que en este libro, si se abre un acceso a la historia de Roma, esta historia no es romana. La historia no es espartana o ateniense, veneciana o florentina.
francesa o española. Sin embargo, no adquiere el estatuto de lo intemporal, no es intemporal. ¿Cómo podría decirse? No es nada cuando las referencias de los tiempos y los lugares son suprimidas. No es nada fuera de la diferenciación de los espacios-tiempos. Es decir, que hay una confusión desde el punto de vista espacio-temporal. Voy a seguir después con este tema de la confusión. También nos dice Lefort que la pregunta fundamental es cuál es el centro de la ideología en que viven los discursos colectivos del espacio-tiempo en que se escribe la obra. Solo esa pregunta nos puede conducir a averiguar su papel en la innovación. No hay nada más vivo, más presente en una sociedad que la relación que sostiene con las imágenes del pasado, ya que no hay empresa más audaz, más innovadora y más peligrosa que la de hacer temblar los cimientos de una tradición, que atacar a las identificaciones. Por eso es que consideramos entonces cuál es el lenguaje del príncipe, que tenemos que llegar a entender cuál es el lenguaje del príncipe para encontrar aquellas palabras que marcan la innovación. Vamos a comenzar entonces con lo que nos dice Lefort en el capítulo 3, Lectura del Príncipe, de la obra Maquiavelo, Lecturas de lo Político. La idea de Lefort es que el texto del príncipe comprende fundamentalmente un nivel de incertidumbre y de conceptos contradictorios. Esa es la idea de Lefort. Quizá eso nos pueda dar una explicación de la variedad de interpretaciones posibles que podemos hacer del texto, puesto que, según dice Lefort, la mayoría de esos conceptos fundamentales no son claros, no son precisos, plantean incertidumbre y hasta son contradictorios. Enfrenta la lectura con una forma de encuentro hacia lo desconocido e inicia el trabajo Lefort siguiendo la huella de un concepto, el de virtud, al que ya transfiere al propio autor colocándolo en posesión de tal virtud comparable a la del propio príncipe. Bueno, dice que el propio Maquiavelo demuestra estar en posesión de la virtud. Como en la mayoría de los historiadores, interrelaciona permanentemente virtud y fortuna. Luego de esa relación entre virtud y fortuna, que ahora vamos a referir, pasa a otros dos conceptos que son algo así como la marca que deja Lefort en su lectura del príncipe. El concepto de dominantes y dominados, para llegar luego al siguiente concepto, que es el que desarrolla más profundamente, que es el concepto de libertad en Maquiavelo. La idea central es la incertidumbre en que Maquiavelo ha dejado al lector, en relación con casi todos los conceptos políticos fundamentales. Por ejemplo, el príncipe ya no es el sujeto que detenta la representación de su empresa y sus medios de acción. Él mismo es representado. Su obra es percibida como un efecto de la virtud o de la fortuna y por lo tanto sujeta a la incertidumbre. Lefort ubica algunos núcleos de contradicción conceptual, o al menos de imprecisión y vaguedad, relacionados con los conceptos de virtud, fortuna, libertad y república, y de otros que pueden pasar más desapercibidos como dificultad, nuovi ordine, antiquati, prudencia o necesidad. A partir de estas contradicciones conceptuales provocadoras de incertidumbre, Lefort descubre nuevos significados al concepto de virtud. Sin desconocer el origen etimológico de la palabra, originado en la raíz vir, hombre, ubica sus explicaciones iniciales más importantes en la lectura de los capítulos 5 y 6, en los que encuentra el desafío en la virtud del príncipe de dar unidad a un pueblo dispersado. Lefort encuentra en la figura de Agástocles un ejemplo de virtud, esa es la novedad, relacionada con la moral, que reafirma uno de sus nuevos sentidos en el conjunto de la obra, señalando, por ejemplo, que Maquiavelo se preocupa por averiguar si es justo o no hablar de virtud en el caso del cruel Agástocles y, comillas, alinea su respuesta en tan cantidad de reservas que dejan al lector en la incertidumbre, es decir, no aclara su posición, que continúa siendo ambigua. Agástocles sería o no sería justo, tendría o no tendría virtud. Para Lefort, luego de transitar por la lectura de la segunda parte a las preguntas ¿qué es la virtud? ¿Qué son los ordini nuovi? ¿A qué debe su origen el Estado? No se le puede dar, como hemos dicho, respuesta segura, aun cuando hay afirmaciones que no dejan duda. Las dos únicas afirmaciones que para Lefort no dejan duda son las siguientes: que Maquiavelo invita a su lector a preguntarse por los fundamentos de la política, primera afirmación, y segunda afirmación,
que le prohíbe que se apoye en las verdades establecidas por la tradición humanista cristiana. Luego continúa describiendo los conceptos tal como aparecen en el capítulo 11 de la segunda parte, señalando sus ambigüedades. Principado nuevo se opone en primer lugar al principado hereditario, pero a continuación se ciñe para designar Estado nuevo y propiedad del príncipe nuevo. Pueblo libre se opone en primer lugar a pueblo acostumbrado a vivir bajo un príncipe. Después connota a la vez pueblo vinculado a sus leyes, el cual puede estar sometido a un príncipe y república. Virtud, sobre todo, se proyecta en múltiples direcciones, formando con fortuna una pareja discriminatoria que posee más de un sentido, simultáneamente bisagra en el razonamiento, pieza necesaria en la ordinaria del curso, cuyo contenido se enriquece y se diferencia poco a poco. La virtud es definida como antítesis de la fortuna, es el poder de sustraerse al desorden de los acontecimientos, pero por primera vez se revela simultáneamente como virtud moral. Los fundadores son hombres excelentes. Su gloria consiste en que han dado unidad y libertad a un pueblo dispersado y oprimido. Su éxito personal concuerda con la felicidad y el ennoblecimiento de su patria. La virtud ya no se presenta solamente como puesta en la fortuna, como poder del príncipe a depender solo de sí mismo, sino como un dominio que poco a poco arranca al hombre de las garras de las condiciones presentes y le permite imprimir su voluntad en el curso de las cosas. Es decir, que por medio de la virtud el hombre puede deslegitimar el mundo humano y a su vez darle nueva legitimidad. Para destacar la ambivalencia del concepto, dice Lefort: cuando se considera con atención la fuerza del ejemplo más cercano de una gran aventura política y se miden las violencias que han acompañado a la ascensión del príncipe, se descubre como su doble la búsqueda del consentimiento popular, la satisfacción dada a las necesidades de los dominados. En una perspectiva, la evidencia del bien común cede ante el espectáculo de una constricción que parece bastarse por sí misma. En la otra, la evidencia de la potencia cede ante la imagen de la obra cumplida. Es decir, que la virtud conduce, por un lado, a mostrar la realidad como una realidad superior, pero también a demostrar de alguna manera que hay un fin moral, que en este caso sería el bien común. Desde el momento en que la virtud no va sin la gloria, la acción política no puede definirse sin tener en cuenta la representación que se hace de ella en los hombres. El combate, finalmente, entre la virtud y la fortuna es imaginario. El hombre solo tiene como adversario a sí mismo. Bueno, esto conduce a Lefort, entonces, a pasar a la siguiente contradicción. La contradicción conceptual entre dominación y resistencia a la opresión. El pueblo no es una entidad positiva, dice Lefort, y la libertad no es definible en términos positivos. La libertad está ligada a la negatividad, en el sentido de que implica el rechazo de la dominación. El concepto de igualdad tiene en Maquiavelo un carácter esencialmente político debido a ese rechazo de la dominación. La división entre los grandes y el pueblo es meramente social, ya que el pueblo es dominado pero goza de la posibilidad, aunque sea por medios salvajes, de hacer valer sus reivindicaciones y de conquistar un sitio en el sistema político por el hecho de que las circunstancias no permitieron excluirlo de la ciudadanía. Bueno, acá Lefort incurre en la misma afirmación que encontramos en muchos comentaristas. La idea de entender que el sistema político abarca a todos los ciudadanos de la ciudad. Es decir, desde el punto de vista histórico, hay algunos historiadores que han reaccionado contra esta forma de comentar el texto del príncipe. La idea de hablar, por ejemplo, de la misma manera de la creación de un Estado que de la creación de una ciudad. De hablar de la misma manera de los ciudadanos, como si fuera realmente el caso, Florencia, de una república en el sentido en que hoy usamos la palabra. Era una república porque había un sistema electivo, pero no era una república en el sentido que nosotros usamos hoy la palabra, porque en primer lugar no era una democracia. Entonces, esa idea de los dominantes y los dominados, que aparece muy habitualmente en los comentarios del príncipe, establecen finalmente, en el caso de Lefort, una relación conceptual entre república y libertad. Es para él la inversión de lo positivo en negativo. Los grandes desean tener, el pueblo desea ser. No hay simetría entre estos dos humores.
Lo sustancial es su división, en la cual se constituyen dos clases antagonistas. El deseo de los grandes apunta al objeto, el otro, y él se encarna en los signos que le aseguran su posición: riqueza, rango y prestigio. El deseo del pueblo, por el contrario, hablando rigurosamente, no tiene objeto, es la operación de la negatividad. El pueblo puede desearse ampliamente, pero en tanto que no podría apoderarse de los emblemas del dominante sin perder su posición. La imagen que dirige el deseo de los grandes es la de tener. La imagen que dirige el deseo del pueblo es la de ser. La negación del dominio, de la opresión por este último, es la representación de una identidad sin referencia. Lefort nos induce así a tener en cuenta que, a pesar de la duda, la incertidumbre y la contradicción en el pensamiento del autor del Príncipe, la respuesta a la pregunta planteada es que la representación del Príncipe vale más que su propia realidad y no responde a un espacio-tiempo determinado, ya que en todo caso la libertad sigue dependiendo de la desunión, la estabilidad de la inestabilidad. De esta forma, Lefort reconoce la temporalidad del autor y la intemporalidad de la obra, motivada en gran medida por la variedad de interpretaciones que permiten su propia intención. Bueno, voy a pasar ahora a explicar cómo toma esta idea del rol del innovador Foucault y cómo lo toma en general la escuela de Cambridge. Foucault refuerza la incidencia del contexto, porque se dedica a averiguar el proceso de innovación ideológica y define al innovador con una afirmación que es interesante. Dice: el innovador está autoaislado de la moral social. Desde la perspectiva ideológica del republicanismo lo dice, ¿no? Pero como que de alguna manera, para ser innovador, para realmente asumir el rol de príncipe, hay que separarse de la moral social, pero hay que autoaislarse. Se trata de un historiador y no un filósofo, Foucault, y en el capítulo 6 de la restauración de los Medici, de su libro El momento maquiavélico, habla del príncipe como una obra peculiar, ya que no siendo un trabajo sobre ideología, no se identifica con el punto de vista de ningún grupo de la sociedad, y es también un estudio analítico de la innovación y sus consecuencias. Es decir, cuánto se puede innovar y qué se puede esperar como oposición a la innovación. De esta manera, la política es el arte de tratar con los acontecimientos contingentes y también es el arte de tratar con la fortuna como una fuerza que dirige sus inventos y que por lo tanto simboliza la pura, incontrolada e ilegítima conciencia. Entonces, Foucault va a tratar con tres conceptos que va a vincular permanentemente: innovación, fortuna y vida. Plantea esta relación para llegar a la conclusión de la soledad del príncipe y de su consecuencia el alto aislamiento de la moral social. El tratamiento que Maquiavelo hace del nuevo príncipe en el rol de innovador lo aísla de los deseos de los Ottimati y lo coloca actuando en relación con la fortuna. Lo que Maquiavelo está haciendo al repasar el plan notorio del príncipe es volver hacia el problema de saber si hay alguna virtud mediante el cual el innovador, autoaislado, como hemos dicho, puede imponerse sobre su fortuna, y si hay alguna cualidad moral en tal forma de virtud o en las consecuencias políticas que pudieran imaginarse relacionadas con ello. En el caso del príncipe nuevo, en la situación histórica en que vive Maquiavelo, se requieren cualidades excepcionales y extraordinarias, más allá de lo normal en un príncipe por naturaleza, ya que la exposición a la fortuna que presenta el innovador es también extraordinaria. Esta fortuna no lleva un caos uniforme, tiene variaciones estratégicas que se corresponden con otras variaciones que puede adoptar la virtud. La virtud se desdobla así en dos sentidos: los instrumentos del poder, como las armas, y las cualidades personales necesarias para valerse de esas armas. Cuanto más la innovación lleve al príncipe a depender de las circunstancias, mayor será su exposición a la fortuna y sus necesidades de virtud para emanciparse de ella. En el capítulo 6 y siguientes, Foucault dice que Maquiavelo entra a una ambigüedad que lo lleva a definir a la virtud como una fuerza innovadora. La única asociación semántica constante es ahora entre virtud e innovación, la última siendo considerada menos como acto que como un hecho cumplido previamente, y virtud predominantemente como aquella por medio de la cual el individuo vuelve a destacarse en el contexto de innovación y en el rol de innovador. Trabaja ahora
saliendo un poco del esquema más habitual, que es el de colocar los términos de virtud y fortuna como antitéticos. Dice, por un lado, la virtud es aquello por medio de lo cual innovamos, y por eso libera secuencias de contingencias más allá de nuestra previsión organizativa. Si estamos innovando, no podemos prevenir todo lo que los efectos de esa innovación nos puede traer, y eso nos deja merced de la fortuna. Y por otro lado, también virtud es algo interno a nosotros, por medio de lo cual resistimos a la fortuna y le imponemos modelos de orden, que pueden volverse modelos de orden moral. Esto nos hace reconocer la ambigüedad de Maquiavelo cuando explica por qué la innovación es extremadamente difícil. Cuanto más el individuo confía en su virtud, menos necesita confiar en su fortuna. Pero si bien la virtud permite adquirir poder, el tipo ideal individual es el que la adquirió por sus cualidades personales y no por contingencias o circunstancias exteriores a él. Pero en general, en esto creo que había referencias que había también comentado la exposición anterior a la mía, dice, la situación social más adecuada al modelo es la novia, en la que el innovador se independiza totalmente de la fortuna. Si no tuviéramos nada, tuviéramos un caos total, ese sería entonces esa sería una situación relativamente simple, porque sería una construcción de la nada. Pero esa no es nunca la situación histórica, en la cual el innovador es entregado en condiciones adversas a las contingencias del humor humano. La categoría innovador corresponde entonces a la del nuevo príncipe. Su virtud es solamente humana, no alcanza la del profeta, pero lo positivo es que aunque no siendo legislador puede llegar a serlo por medio de la espada, destruyendo viejas formas del orden político y creando nuevas. La función de su virtud es el mantenimiento de un Estado parcialmente nuevo. La tesis de Foucault no parte de la idea de aceptar una forma intemporal de pensar de un autor cuyo modelo republicano recorre el tiempo y el espacio histórico. Es decir, lo que hoy se comenta más de esta interpretación que hace Foucault de Maquiavelo no es cómo está analizando los conceptos de fortuna, de virtud y de república, sino la tesis que plantea en el libro, que transmite lo que él llama el momento maquiavélico. El momento maquiavélico viene a ser un lugar en la historia que él ubica espacialmente y temporalmente en tres lugares: Florencia, la Revolución Inglesa y la Revolución de la Independencia de las colonias norteamericanas, y considera que allí hubo tres momentos maquiavélicos. Los llama momentos maquiavélicos porque considera que en estas tres circunstancias históricas fue cuando salió a la luz, al debate, la relación entre virtud, fortuna y corrupción. Y también, como fruto de ese debate, surgió el concepto república. Ahora, todo esto lo dice Foucault desde un punto de vista personal, desde una condición republicana, es decir, está formando parte de lo que hoy se llama el republicanismo, desde el punto de vista, digamos, de la filosofía política, la defensa de lo que sería la constitución de una república, y por lo tanto está expresando a través de la lectura del príncipe cuándo y en qué momentos históricos la innovación tuvo la fuerza de crear una revolución que destruyó y reconstruyó una república. Y entonces, llama momento maquiavélico a eso, es decir, llama momento maquiavélico al proceso de la revolución inglesa, llama momento maquiavélico al proceso de la independencia norteamericana. Ahora, no sé, yo creo que ha caído en su propia trampa, en el sentido de que siendo un contextualista riguroso, que no acepta comentar el texto del príncipe, sino es en relación con el lenguaje propio de la Florencia de la época, llama maquiavélico a un momento del siglo XVIII. Entonces ahí hay como una contradicción sustancial, porque, digamos, de alguna forma podemos admitir que podemos llamar maquiavélico a algo que ha perdido todo contacto con la persona de Maquiavelo y con la obra del príncipe. Él se está refiriendo a aquellos momentos en que el debate político centra la discusión en la relación entre virtud, fortuna y corrupción.
presente en la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos, está presente en los textos constitucionales y ya estaba presente en los textos de la Revolución Inglesa, considera que esos son monumentos maquiavélicos y su libro se llama así. De tal manera que la palabra momento pasa a tener entonces un sentido que no es, digamos, definidamente temporal, es decir, no está definido temporalmente. El momento es un corte en, digamos, la diacronía y la sincronía histórica, de modo que yo corto y me quedo en determinado lugar y salteo hasta otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo, para encontrar otra vez a Maquiavelo. Entonces llegamos a la conclusión de que quizá el término maquiavélico quiera decir otra cosa diferente que lo que dijo Maquiavelo. Quizás estamos refiriéndonos a cuando esos asuntos que Maquiavelo trató afloran históricamente, digamos, en las coordenadas históricas y producen efectos de innovación. Creo que esa es la idea fundamental de Foucault, pero desde el punto de vista de su fundamento metodológico y teórico, contradice en gran medida aquello que comenzó sosteniendo como el valor del contexto, la importancia de la lectura desde el contexto. Todo esto termina con las posiciones de Kenneth Skinner, que es actualmente un poco la figura fundamental de la escuela de Cambridge, que fue alumno de Foucault, y que agrega un elemento nuevo a esta discusión sobre la relación entre texto y contexto y el problema de la temporalidad. Para Skinner, las obras clásicas de la filosofía política deben ser leídas como si fueran actos bélicos. Es decir, como si la obra fuera hecha como una espada de combate para combatir a otros que piensan diferente. Y por lo tanto le da un gran valor a cada una de las palabras y hace alusión a la búsqueda de las obras incluso menores, no solo las obras mayores, las obras menores que nutren el ambiente intelectual del momento que la obra está escrita para demostrar contra quienes está peleando. Entonces encuentra que Maquiavelo en realidad estaba utilizando la idea de príncipe nuevo porque esa idea de príncipe nuevo era la que a él le convenía para ser oído. Es decir, ¿quién lo iba a oír a Maquiavelo? Un príncipe que le daba su reino, no, porque tenía, digamos, argumentos para legitimarlo, legitimar su poder y no necesitaba recurrir a las ideas de Maquiavelo. ¿A quién le podía servir el príncipe? La obra del príncipe. Le podía servir solo a un príncipe nuevo. Por lo tanto, de alguna manera, él hizo una obra premeditadamente, intencionalmente orientada a la necesidad que tenían ciertos personajes de nuevos conceptos. Maquiavelo, dice Skinner, ha tenido cuidado de presentar su argumento como una secuencia de tipologías neutras. Él lo presenta como una secuencia de tipologías neutras. Ha organizado astutamente el tratamiento de manera que se destaque un tipo particular, y lo ha hecho así por su especial significación local y personal. La situación en que la necesidad de consejo de un experto se muestra especialmente urgente es aquella en que un gobernante ha llegado al poder por obra de la fortuna y de las armas extranjeras. Es decir, la situación en que Maquiavelo podía ser oído. Para Skinner, lo que el autor pretendía era centrar la atención en un lugar y un tiempo determinado. El lugar era Florencia, el tiempo era el momento en que el príncipe se estaba gestando. La forma de presentación era la retórica, por medio de la cual se presentan la fortuna y la virtud. La concepción antigua de la fortuna como una fuerza aliada que vale la pena traer en sus distintas presentaciones, como proveedora de bienes, como honores, riquezas e influencias, de los cuales el honor y la gloria eran los más apreciados. Es decir, vuelve tiene al contexto rigurosamente florentino de la época. Y luego trabaja entonces con el humanismo, dice, en el 500 los humanistas italianos, sin dejar de considerar a la fortuna como agente de la providencia, admiten que favorece a los audaces y deja lugar a las manifestaciones de la libertad humana. Maquiavelo sostiene que la imagen que más gráficamente expresa es la inspiración clásica, es la de la mujer fácilmente atraída por las cualidades viriles,
En esta situación existe la posibilidad de aliarse con la fortuna, aprendiendo a obrar en armonía con sus poderes. Es decir, que ya está volviendo a los textos clásicos. Pero lo más interesante de las afirmaciones de Skinner es cuando sigue personificando la virtud de esa manera y dice: lo mismo que la presencia de virtud actúa como un dique frente a su embestida, del mismo modo siempre dirige su furia allí donde sabe que no existe dique o presa para detenerla. Llega incluso a sugerir que solamente muestra su poder cuando los hombres de virtud cesan de hacerle frente. Es decir, que la fortuna muestra su poder cuando los hombres de virtud cesan de hacerle frente, sacando de aquí la conclusión de que la fortuna admira de tal manera esa cualidad que nunca descarga su más letal rencor sobre aquellos que demuestran poseer la virtud. Skinner pasa luego a considerar el interés de Maquiavelo en la gloria y el honor de los príncipes más que en su riqueza, es decir, un planteo claramente de la época, y luego dice que no es ambigua la idea que tiene Maquiavelo de la virtud, señala el momento en que los argumentos humanísticos sobre las cualidades del buen gobierno quedan prácticamente trastocados, y dice que finalmente el concepto de necesidad vinculado al de virtud también se relaciona con los tiempos y negocios que cambian, de modo que un gobernante que no cambie su modo de proceder tendrá que enfrentar tarde o temprano a su mala suerte. Entonces, los conceptos que relaciona Skinner son virtud, fortuna, necesidad y cambio. El príncipe debe extender su virtud para que las apariencias muestren que en realidad respeta las cualidades generalmente consideradas como buenas, y entonces pasa al texto de los discursos. En el texto de los discursos, lo que analiza Skinner, que nos parece más interesante, es la diferencia que existe cuando hablamos de la libertad planteada por Maquiavelo, entre lo que es la libertad de la ciudad y lo que es la libertad individual. Dice Skinner que en realidad Maquiavelo está hablando de la libertad de la ciudad, no de la libertad individual. Termina afirmando, no sé cómo estoy de tiempo, termina afirmando que Maquiavelo no se refiere nunca a los derechos individuales. No existen para él, no los menciona. Cuando habla de la libertad, habla de la libertad de las ciudades. Y cuando un historiador habla de la libertad de las ciudades, se refiere a un problema de relaciones internacionales. No se refiere a un problema de libertad, algo que nosotros podemos aplicar el concepto. El carácter de las ciudades, el de ser libre, conduce a una nueva forma de virtud. Y entonces, eso de ser libre en las ciudades no significa que sean libres los hombres que viven en esas ciudades. Y en general hay una crítica historiográfica bastante profunda a la idea de la libertad de Maquiavelo y a la idea de la república de Maquiavelo, porque en realidad Florencia se parecía mucho más a una plutocracia que a una democracia, por supuesto que no era una democracia, y solamente la república por el carácter electivo de los cargos y porque el poder podía pasar de uno a otro de acuerdo a las situaciones de la costumbre. Pero eso está lejos de considerarse república en el sentido que nosotros usamos hoy en la el contraste crucial, dice Skinner, es entre los hombres libres y los que dependen de otros. Pero cuando Maquiavelo habla de los hombres libres, no habla de cada uno de los florentinos, sino que habla de los florentinos con respecto a la dependencia de su ciudad de otras ciudades. Es decir, que el planteo se hace siempre en términos colectivos. Y continuando esa concepción colectiva de la libertad, Skinner dice que la idea de ambiciones es una de las ideas fundamentales de Maquiavelo, pero que la ambición se manifiesta más que nada en las comunidades deseosas de dominar a su vecina, no tanto en los individuos unos con respecto a los otros. La otra crítica que hace Skinner al texto de Maquiavelo, bueno, es también bastante conocida porque tiene que ver con el concepto de república que se maneja hoy. Es un concepto que Skinner ha difundido mucho, que es la idea de que para él en Maquiavelo hay una concepción de libertad negativa. Ya la había planteado Lefort, es negativa, pero dice Maquiavelo la desarrolla sin hacer ningún uso del concepto de derechos individuales. Mientras a menudo habla de lo que es honesto o moralmente bueno, no conozco ningún pasaje en su entera obra política en donde hable de agentes individuales como detentando derechos. Es decir, los individuos no tienen derechos.
Por el contrario, la esencia de su teoría puede ser expresada diciendo que la adquisición de la libertad social no es un asunto de derechos personales, dado que indispensablemente requiere llevar a cabo deberes sociales. Pero concluye Skinner con una idea así bastante particular, dice que Maquiavelo cree que nuestro deber y nuestro interés es la misma cosa. Esa es la última conclusión de Skinner. Y dice finalmente que de alguna manera aún un hombre vil puede realizar acciones virtuosas, porque puede encontrar la conveniencia en ese acto, y no por medio de la virtud, sino que, dice por ejemplo, a los hombres viles se les puede dar razones para actuar virtuosamente, lo que es, pero igualmente se llegará a la conclusión de que ninguno de ellos llevará a cabo ninguna acción virtuosa. Con respecto a la temporalidad del príncipe, Skinner considera que las argumentaciones que conduce una lectura desde el paradigma actual de las ciencias políticas caen en el mismo defecto de anacronismo por efecto del presentismo. Pero él, a su vez, cuando defiende su posición republicana en el siglo XXI, lo hace haciendo una referencia al antecedente de Maquiavelo. Entonces, creemos que la interpretación, aún en el caso de Skinner, que es el más riguroso conceptualista, la interpretación fue más allá de las fronteras temporales. Y como conclusiones finales, diríamos entonces que para los estudiadores conceptuales defensores de la historicidad de los textos, el príncipe conduce a conceptos que parecen no reflejar, sin embargo, una ubicación temporal definida, aunque no puedan ser comprendidos sin la alusión al contexto histórico de cada caso de análisis, pudiendo, sin embargo, permanecer más allá del cambio coyuntural por ser referentes de la reflexión política actual. Virtud cívica, bien común, libertad republicana, junto con sus contraconceptos, corrupción, opresión, ambición. Estos conceptos tienen una estructura temporal, dependiente de la cantidad de contenidos de experiencia histórica que han acumulado y de cuántas expectativas innovadoras incluyen, lo que les da distintas valoraciones temporales. En segundo lugar, no aparecen referencias a la fortuna que no estén directamente relacionadas con la virtud. La virtud se define como el poder de sustraerse al desorden de los acontecimientos, elevándose por encima del tiempo, y también como el conjunto de cualidades capaces de hacer frente a la contingencia, como la cualidad de flexibilidad moral del príncipe, pero también como posibilidad humana de imprimir su voluntad al curso de la historia. En tercer lugar, la virtud es la fuerza innovadora que puede deslegitimar los mundos humanos. La libertad, tanto pública como privada, solo puede ser mantenida si la ciudadanía en su conjunto dispone de la cualidad de la vida. Como vimos, estas conclusiones de los historiadores conceptuales, en realidad, son conclusiones filosóficas. Con lo que concluyo, en cierto modo, en que no fue posible resolver el problema. No fue posible hacer una lectura claramente contextual del texto del príncipe, porque de alguna manera nuestra propia inquietud intelectual o nuestra posición ideológica nos llevan permanentemente a establecer una búsqueda, digamos, de comprobación de la rectitud de nuestras afirmaciones en el texto del príncipe. Y como referencia final al título de esta presentación, entre qué dijo y qué nos dice Maquiavelo, sostengo por lo tanto la temporalidad de Maquiavelo como expresión del intelectual florentino del Renacimiento italiano, y con quien ya nos es imposible dialogar, pero también la intemporalidad de la obra, no solo por el carácter de los hechos que presenta en secuencias discontinuas que alteran el tiempo natural, sino porque siga cayendo los lectores 500 años después de su creación, aunque solo sea como un símbolo, una marca atemporal de cierta forma de pensar político. Así que, termino diciendo que para mí el príncipe en realidad es eso, un símbolo, una marca atemporal de cierta forma de pensar lo político y por lo tanto está fuera de la historia. Es decir, que a los historiadores no les resulta posible aplicar ninguno de los métodos que hasta ahora han sido aceptables en la lectura de un texto de esta historia. Esto nos lleva sencillamente a admitir no nuestra aplicación de la historia, sino a admitir
la existencia de un campo de conocimiento que no es propiamente histórico. Y yo creo que este es el campo de historia de las ideas, de manera que no quiere decir que perdamos la perspectiva histórica, sino que finalmente, aun cuando apliquemos la perspectiva histórica en la metodología más innovadora que utilizan hoy los historiadores de las ideas, nuestras conclusiones como historiadores van a ser filosóficas. Y esta es un poco, digamos, la paradoja de la presentación. Gracias. Muy bien. Muy bien. Dejamos entonces un espacio para formularle preguntas a la profesora García Bouzas. Tengo anotada aquí a Celina en primer lugar. Dos cosas en tu enorme presentación que da como para discutir. Perdón, demasiado larga, ¿no? Perdona. En realidad voy a ir por el orden en que las dijiste, aunque la segunda es más importante que la primera, me parece. Mencionaste el tema, así un poco de pasada, de que había una indefinición acerca de qué tiene Maquiavelo por pueblo. A mí me parece que esto es así, desde luego, y me pregunto, ¿quiénes componían lo que Maquiavelo llamaba pueblo? Por una parte. Por otra parte, si eran los mismos individuos o no, que los que llaman súbditos, que también es la otra palabra usada como referente al príncipe, es decir, como correlativo. Y en tercer lugar, y lo más importante, y esto tiene que ser una reconstrucción hermenéutica, porque yo al menos no lo he encontrado dicho en Maquiavelo, ¿cuál es el entramado teórico, la justificación teórica por la cual se pasa del hecho concreto, de un conjunto de lo que piensan o sienten o hacen o obedecen, un conjunto concreto de personas que está temporalmente, localmente y personalmente situado, a esa concepción más abstracta del pueblo como referente del príncipe? Yo creo que personalmente creo que es un problema que no solo se da en Maquiavelo. Me parece que la voluntad general de Rousseau tiene el mismo problema. Ahora, desde el punto de vista de tu presentación, que es tu histórico, te pregunto, porque es una ignorancia mía, solamente un pálpito, si en el fondo no se estará planteando el mismo problema que ya se planteaba el defensor Pachis en su intento de explicar la referencia entre el pueblo y el emperador como Valencio de Paz, ¿no? Valencio de Paz. El tema de qué es para Valencio de Paz Valencio de Paz, bueno, hay un montón de escritos, pero me parece que por lo menos los medievalistas han tenido la idea clara de darse cuenta que ese es un problema, y no solamente un problema filosófico, sino que es un problema que hace a la teoría política. Y por lo tanto han intentado resolverlo con criterios históricos con mayor o menor suerte. Y mi pregunta sería si no te parece que más o menos el mismo problema será el Maquiavelo con las mismas razones y si no valdrían los mismos recaudos, o sea, tener en cuenta que en definitiva uno se está planteando no solamente un problema teórico filosófico, sino también un problema de teoría política. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, muy interesante lo que dijiste al final, de que al final la explicación histórica de Maquiavelo termina siendo filosófica. Yo no comparto mucho esa expresión, pero entiendo perfectamente lo que quieres decir. Yo le haría una corrección en el sentido de que toda explicación histórica que demos no va a ser nunca especular, sino que necesariamente será una hermenéutica. Porque en definitiva el historiador interpreta. Ahora, supuesto que esto es así, no puede ser de otra manera, porque no hay historias especulares. El historiador siempre selecciona datos, le da un sentido, los pone en un determinado lugar histórico de su reconstrucción.
plantea que entre el historiador, mejor dicho, entre el sujeto que escribió en el pasado y el historiador o intérprete que está hablando hoy, se da una fusión de horizontes. Y esa fusión de horizontes es necesaria para que entendamos. Porque nosotros, en nuestra época, no nos podemos poner inmediatamente y directamente en el pasado. Pero si solo miramos del presente, claro, sería un presentismo también inaceptable. Entonces, la idea de Gadamer, en la línea del círculo hermenéutico de Heidegger, es, bueno, lo que uno hace es en realidad fusionar ambos horizontes para entender uno qué es lo que dijeron en el pasado. Pero lo que me parece interesante del pensamiento de Gadamer es que encuentra que eso está justificado, porque además no hay otra manera de hacerlo. Y que todo intento de una representación especular del pasado en realidad falla y nos está entregando una mala imagen del pasado. Entonces es preferible asumir que hay una fusión de horizontes y a partir de esa fusión de horizontes entender hasta donde nosotros podemos entender en nuestro presente lo que dijo un autor del pasado, y eso también explica por qué, qué sé yo, cuando Rivadeneira hablaba de Maquiavelo entendí una cosa, y cuando Rousseau hablaba de Maquiavelo entendía otra, y nosotros hablamos de Maquiavelo lo vemos de otra manera. Te lo planteo porque me parece que la asunción de Gadamer es interesante, es productiva, digamos, no le quita al historiador ese temor de estar inventando un personaje, que siempre nos acosa cuando vamos a hacer una presentación. Bueno, esa era mi pequeña intervención. Bueno, no sé si hay otros. Pablo. Una muy breve pregunta. En esta contradicción que plantea Raquel acerca del método, todo Skinner, me quedé pensando y pregunto si no puede concebirse la posibilidad de más de una temporalidad o más de un contexto. O sea, no solo analizar el contexto de la obra, sino también el posterior contexto del uso de la obra, del uso político de la obra, y eso podría aclararnos la idea de que haya momentos maquiavélicos un poco, o que haya republicanismo actual. Entonces, eso también sería una visión contextual y saludable. ¿Sí? No sé si uno sigue esa línea. Está hecho. Señor Guido. No, lo único que quería plantear, no lo que fue muy claro, lo que dice la libertad, el tema de la libertad, y uno debería saber un poco cómo son los orígenes de las libertades o de los derechos humanos, la tolerancia y la libertad de conciencia, ¿verdad? Es decir, referida en ese sentido. Es decir, que no lo plantea en el marco de las colectividades ciudadanas, como planteaba también un poco el gobierno Rousseau, la voluntad general soy libre. Yo no sé, yo agregaría algo más si no hay. No, está bien, eso. Okay. No, no es tanto una pregunta como. Yo creo que el interés de tu exposición es fundamentalmente metodológico, es lo que saco en primer lugar, ¿no? Me parece que todo el proyecto de la historia conceptual está dirigido a evitar el horrible peligro del anacronismo. Pero está mezclado con algunas cuestiones que me resultan un poquito chirriantes. O sea, parece que el oficio del historiador conceptual por momentos
se cancela o corre el riesgo de cancelarse a sí mismo. Bueno, en definitiva la confesión de parte. No, pero, ok, pero esto tú decís que finalmente el historiador conceptual no puede evitar, no puede dejar de convertirse en filósofo. Está bien, ok. El punto es que en realidad el historiador conceptual parece seguir un recurso académico de tipo maquiaveliano, porque la idea es reclamar como propio o como exclusivo un espacio de investigación, quitar de ese espacio rápidamente a todos los otros oficios intelectuales, para terminar en realidad sustituyéndolos y quedarse con el espacio de hacer lo mismo que pretendía, que no debía hacerse desde el inicio. La verdad, no sé, podría tener algunas diferencias particulares. Por ejemplo, esto que señalaba Guido, Skinner, en realidad la idea de libertad en Maquiavelo está repitiendo la misma que estaba ya en Platón. Entonces, claro, no sé, me da la impresión de que además de las contradicciones que tú le señalas, uno podría decirle, bueno, si usted es rigurosamente historiador conceptual, termina casi por no decir nada, porque así como el autor cuya obra sostiene como intemporal, pero haber muerto, entonces lo mismo, el concepto que usted trabaja, la potencialidad de ese concepto terminó en el mismo momento en que fue, casi en el mismo momento en que es preferido. Si no, sería muy difícil. Pero en fin, son creo que hay una interesante cuestión metodológica allí, fundamentalmente, y que de la metodología en adelante todo pertenece casi al campo de la especulación, de las historias de las ideas y de la cuasi filosofía o de la filosofía del pensamiento. ¿Se puede contestar primero a ti? Porque te voy a contestar muy al micrófono. sintéticamente. ¿Sabés cuál es la cátedra que tiene Skinner en Cambridge? No. Filosofía política. Le faltan leer algunos autores. En absoluto estás perdiendo de vista la perspectiva filosófica. Ajá. No. Es complicado, es complejo y contradictorio, como en general el trabajo del historiador. Ajá. Es decir, porque hace muchísimo que ya varias generaciones de historiadores que no estamos pretendiendo la prueba y la comprobación de los hechos. Por supuesto que la historia es interpretación, pero acá lo que tenemos es interpretación de texto, y eso es otra cosa. Es decir, en general, yo creo que el aporte fundamental que hizo Skinner en especial, para mí, vamos a hablar, digamos, directamente, porque cada uno leemos y llevamos a nuestras prácticas aquello que nos parece más cercano o que nos útil. Así que yo, en cierto modo, voy a hablar también de lo que yo he investigado. Es decir, a mí, de Skinner lo que me ha servido es entender que cuando estoy estudiando un problema político, una situación coyuntural de debate, por ejemplo, bueno, en el caso mío, que yo estudio el 900, la búsqueda de fuentes textuales en donde se exprese el debate y la búsqueda de determinadas palabras me ha resultado realmente interesante. Por ejemplo, si yo estoy en el 900 y estuve buscando cómo se usaba o no se usaba o en qué sentido se usaba la palabra solidaridad y me encuentro que claramente hay dos bandos en pugna, entonces digo, ¿qué es lo que dice Skinner? Es decir, que desde el punto de vista metodológico he encontrado, digamos, una forma de andar. Claro que cada uno puede buscar la suya y puede haber muchas. Lo que yo estoy planteando es que en realidad la historia de las ideas no es historia y no es filosofía. En el caso de Skinner, precisamente, es reconocido en Europa como filósofo. Eso es también algo que llama la atención. No es el caso de Foucault, que es claramente conceptualista. Y en el caso de Lefort, que es un filósofo, es decir, todos en cierto modo
van al lenguaje a buscar un poco, digamos, cómo se usaban las palabras en ese momento. Y es un método, claro que es un método. Es un método y como cualquier método, puede ser válido o no válido, puede ser sustituido, modificado, porque no es más que un camino que tomamos para investigar algo. Y generalmente, más que nada, los historiadores de las ideas, porque vamos a aclarar, yo ya no lo considero historiador, no es historia, esto es historia de las ideas. Entonces, los historiadores de las ideas empezamos con una pregunta y terminamos con una pregunta. Es decir, nunca damos una respuesta contundente. Hasta llegamos a hacerlo así con nuestros alumnos. Es decir, la idea es que ellos tengan otras preguntas y otras respuestas, porque esa es, digamos, la característica de la disciplina. Ahora, de modo que no creo que sea una cosa de este tipo. Ahora, el otro valor que tiene Skinner es que, tanto poco como Skinner, hay que dedicarse 50 años de la vida, todavía no me dio Skinner, ¿no? Sino que tiene en este momento 50 años, más de 50 años de la vida, a estudiar 15 años de la historia de Inglaterra y estudiar todas las obras mayores y todas las obras menores, todo lo que salió, por ejemplo, bueno, sus obras fundamentales sobre Hobbes en realidad, es decir, todo lo que se publicó en el momento que Hobbes estaba escribiendo, para poder saber luego a qué se estaba refiriendo Hobbes en el Leviatán. Y eso me parece que es importante, porque, digamos, es un proyecto de investigación que abre perspectivas a otros investigadores que vienen después. Pero yo no creo que Skinner tampoco piense que lo que él dijo hace 30 años sigue siendo válido. De tal modo que yo creo que ahora, con esa convicción republicana que él tiene, está siendo más filósofo que historiador y está defendiendo una posición dentro de la unidad europea y está metiéndose en los conflictos, igual que otros filósofos, en los conflictos sobre la Constitución Europea. Y por lo tanto, ya prácticamente Maquiavelo para él es un antecedente que está demostrando lo cierto, digamos, de este camino en búsqueda de la nueva república. Entonces, yo creo que no es una defensa de la historia. Creo que cuando él escribió, que además esto fue en el año 68, cuando él escribió ese texto en el que, bueno, criticaba a todos los filósofos de las ideas, a la historia de las ideas tradicional, diciendo que eran anacrónicos, ese era un momento, digamos, de su obra. Pero después, cuando él aceptó todas las críticas y las contestó una por una, fue, digamos, cambiando un poco su perspectiva, y creo que en el fondo esa trayectoria de vida está inclinándose más hacia la filosofía de Aristóteles. Ahora, por ejemplo, él termina relacionando Rawls con una idea que él llama de los góticos, y puso ese nombre. Es decir, hay unos liberales republicanos en los que está implícita esa idea de república y de la posición a favor del bien común, etc. Y hay unos góticos en los cuales está incluido Rawls. Ahora, desde el momento que él llama gótico a Rawls, eso ya tiene un gran sentido desde el punto de vista histórico. Está dando un nombre específico, digamos, medieval, a Rawls, porque está defendiendo la libertad personal, el egoísmo, etc. Es decir, esto va a partir. Entonces, como en los últimos años de su vida está tomando partido por una convicción política que él está defendiendo, está claramente actuando como filósofo político y no como historiador. Y bueno, pero yo creo que es un gran aporte de historia. En realidad, su primera obra es una obra de historia, los fundamentos del pensamiento político moderno, es decir, una obra de historia. Y de ahí luego su trayectoria ha ido hacia la filosofía. En realidad, no ha sido ahora claramente. Bueno, no sé si te he contestado. Bueno, ahora te voy a contestar a ella sobre el tema del pueblo. Bueno, hay un artículo que anda por internet, es breve y es muy interesante, de una catedrática también inglesa,
reflexión personal sobre estar en un mundo libre. ¿Sí? Yo leí por primera vez hace muchos años, porque hubo una época que fui bastante fanática de la lectura de Cervantes, y me llamó siempre la atención que, por ejemplo, en las novelas secundarias de Cervantes, sobre todo, muchas alusiones con diálogos de los personajes decían que se querían ir o que envidiaban la vida libre de Italia. Y siempre me llamó la atención cómo desde España y desde Cervantes se veía como que la libertad estaba en Italia. Porque evidentemente esa idea de la libertad de la ciudad amurallada, de la ciudad con su propio ejército, de la ciudad con su propio mecanismo, digamos, de comercial hacia el resto del mundo, daba una impresión de libertad que no tenía nada que ver con la dependencia personal de una persona con respecto a otra. Entonces resulta que los florentinos podían ser sumamente dependientes porque eran pobres, o si eran ignorantes, o si eran mujeres, y sin embargo considerar que vivían en un mundo libre, porque en relación con los otros mundos en los que había, digamos, una centralización mayor del poder, por ejemplo el caso español, en una monarquía absoluta, Italia era un mundo libre. Y creo que esa era un poco la idea que traslada Maquiavelo, es decir, que el pueblo, para él, para mí, venían a ser los habitantes de la ciudad, porque de alguna manera los habitantes de la ciudad en gran medida eran extranjeros, porque no tenemos que olvidar que la enorme cantidad de extranjeros que había en la ciudad italiana eran unas ciudades de puertas abiertas, y por lo tanto ni siquiera había una cultura originaria. Y bueno, yo creo que a eso, desde el punto de vista histórico, creo que nosotros deberíamos llamar pueblo. Ahora, ¿a qué llamaba pueblo a Maquiavelo? Bueno, a lo mejor estaba cerca de lo que decía Hobbes con respecto a la multitud, ¿no? Era decir, el conjunto de la gente que vivía en la ciudad. Y de alguna manera el príncipe tenía que captar, eso se llama el humor del pueblo, es decir, tendría que captar qué era lo que el pueblo quería, porque la idea del enriquecimiento de la ciudad consistía en que la gente no se fuera de la ciudad, que viniera. Entonces, la riqueza de la ciudad estaba fundamentalmente en la riqueza de sus habitantes, y como por comparación, evidentemente, la ciudad de Florencia era una ciudad rica. Pero eso estaba muy lejos de considerar la libertad individual. No se trataba de libertades individuales, sino que se trataba de libertades colectivas y de la idea de no depender de otro poder extranjero. Aun cuando hubiera una buena parte de la población que era religiosa, pero que precisamente atravesaba la muralla de la ciudad para entrar al pueblo a un ámbito de libertad en donde se consideraba ciudadano, aunque no tenía derechos ciudadanos desde el punto de vista individual. Eso es también, no sé si te estoy contestando, con respecto a lo otro que dijiste de la tarea del historiador. Bueno, yo no comenté en este caso, quizá el que hoy es más referido como los historiadores conceptuales, que es José. Entonces es un título, ¿verdad? Es decir, que en gran medida los historiadores conceptuales se manejan hoy en día más que nada con José, porque si hoy buscamos en las redes la historia conceptual, las reuniones internacionales de los historiadores conceptuales, es José, ¿verdad? Hoy la estrella, digamos, porque ha sido más profundamente teórico, ya no es un método, ya es una verdadera teoría de la historia, y ahí lo de Gadamer se ve con toda claridad, porque viene directamente de la... No sé si lo digo, pero... No, está bien. No, bueno, sí, filosófica, porque los historiadores también tenemos nuestro vocabulario. Ah, bueno, está bien. Es decir, nosotros de alguna manera consideramos filosófico eso que podría llamar simple especulación sobre, digamos, no fallada libre, no tan libre. Tan libre no. Genoveva, ¿tú quieres hacer una pregunta? Una cosita. Bueno, Hablar el micrófono. Sería la última pregunta, y no, porque... es vinculado vinculado a
a lo que decía Guido y a lo que Raquel explicaba ahora sobre el pueblo, que el propio Ford estudia también que si bien, o sea, que la idea de la libertad no es solamente la idea de la libertad de la ciudad, de la república, sino habla de esa tensión, de ese conflicto que está entre los nobles y el pueblo. Entonces habla de la libertad del pueblo como colectivo, pero de ese pueblo que es multitud, que es vulgo, que no está bien definido. Pero es más, dice que los tumultos de esa multitud han dado lugar a que se logren ciertas reivindicaciones, si bien no es en la idea de los derechos ciudadanos que vamos a encontrar más adelante, pero por ejemplo cuando dice Roma logró los tribunos de la plebe, donde se expresa la reivindicación popular gracias a los tumultos de la multitud, y dice que hay que celebrarlos. O sea que está hablando de libertades colectivas, pero no de la ciudad, sino de un sector de la ciudad frente al otro, en ese escenario de conflicto. Bueno, no sé, yo no lo interpreto así. Yo lo interpreto como que cuando los grandes oprimen al pueblo y el pueblo se defiende, lo que está haciendo es una acción de reacción contra la opresión, está luchando contra la opresión. Ahora, eso puede o no conducirlo a la libertad. Es decir, la libertad no es conocida, porque el pueblo no es libre. El pueblo está rechazando la dominación permanentemente, y como dice Maquiavelo, la inestabilidad lleva a la estabilidad, y esta tensión entre los dominantes y los dominados va a ser característica, según Maquiavelo, de toda la historia de la ciudad, y por lo tanto no hay, digamos, un planteo de reclamo, lo que define, yo no tengo derecho a la libertad, yo lucho por la libertad, y estoy permanentemente luchando por la libertad, lo cual quiere decir que yo no puedo aludir a que respeten mis derechos, no, yo tengo que ir incluso por la fuerza, porque dice que la única arma que tiene el pueblo aquí es esa, la de la rebelión, indudablemente porque no tiene la libertad. Entonces, lo que está haciendo el pueblo es poniendo a raya la presión de los que pretenden dominarlo, y en la medida en que el pueblo reconoce su propia fuerza, porque está dada por el número, fundamentalmente, entonces impide que los más poderosos lo dominen. Pero los más poderosos igual van a ser ricos, igual van a ser superiores, igual van a ser más cultos. Es decir, eso lo dice Maquiavelo con claridad. Y por otra parte, la única cualidad que defiende al pueblo frente a la opresión, la única fuerza que tiene, es esa, la de la fuerza bruta, la oposición por la fuerza al dominio de la ciudadanía. Y esa es, en cierto modo, la forma en que también Maquiavelo demuestra, no sé cómo dijo hoy Constanza, no diría desprecio, pero la idea de que el pueblo en realidad puede ser malogrado también, puede ser engañado. Entonces, yo no veo que ahí haya ninguna posibilidad de plantear libertad individual. No, yo no hice libertades individuales, colectivas, pero no de la ciudad, sino de... No, porque la libertad en esa tensión entre los dominantes y los dominados, digamos, la salida desde el punto de vista histórico que plantea Maquiavelo es la ley. Es decir, de esa tensión se logra un acuerdo que se manifiesta en una ley. La ley dice hasta dónde llegan unos y dónde llegan otros, hasta dónde no pueden ser o pueden ser oprimidos. Es decir, la ley es la que nos obliga a ser libres. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos el derecho. Es la ley la que nos hace ser libres, que incluso nos obliga, si hay una cuestión que puede vincularse con un cursor. Pero no. Para mí, la idea de libertad no es lo mismo. Ni en lo colectivo, ni en lo individual. No en lo colectivo, porque ese mundo está distinguido en dos fuerzas antagónicas. Y por lo tanto, lo que es más libertad para uno va a ser opresión para el otro. Y desde el punto de vista individual tampoco existe, puesto que ninguna ley establece como un derecho individual en este momento. Los contratos que los florentinos podían hacer no tenían nada que ver con el contrato, digamos, con referencia al respeto de las libertades individuales, son los contratos comerciales. Claramente en la idea, digamos, de la negociación y la
historia comercial de esa comunidad de la ciudad de Florencia, que es esencialmente comercial. Entonces, yo creo que no, que la idea de libertad no la puedo plantear así, y no quiero entrar a hablar de los Skinner es la cosa toda una obra con esto. Yo voy a pedir que sea breve porque... No, lo que quiero decir es esto. Micrófono. El concepto de la libertad de la ciudad ha llegado, como todos sabemos, a las condiciones de la Edad Media. Entonces la ciudad lo contenía de una carta de franquicia que pedía libertades para la ciudad para no pagarle tributos a los grandes señores del territorio y a los reyes. Entonces, cuando había guerras, incluso guerras internas, ahí es donde los poderosos necesitan alianzas. Entonces, por eso, por ejemplo, los romanos le dieron la ciudadanía a los judeos en un momento, porque Roma tenía guerra. Y bueno, el origen de la libertad es un poco que son ahí, el origen de la ciudad, el aire de la ciudad da la libertad. Y los campesinos, para escapar al pago obligatorio de los tributos, para la vida voluntaria, se escapaban para la ciudad. Por eso decía la ventana de la libertad. Claro, no era libertad individual. Pero era más libertad. Bueno, agradecemos a Raquel.